Ahí va. Y grabando. Ok. Bendex, estimado, una vez más, muchas gracias por darte el tiempo de poder estar presente aquí en esta conversación que desde hace mucho tiempo, debo decir, tenía ganas de tener contigo. Eh, eh, bueno, antes de entrar tal vez en cómo llegué a conocerte, contactarte, te voy presentando un poco y te dejo la palabra para que nos puedas dar más detalles para las personas que nos vean, eh, para quienes vean justamente este video. Eh, Estamos acá con nuestro invitado que es Bendex, él es un artista, es historiador, tengo entendido según me comentó. Y más que nada, Sí. quisiera decir que es una personalidad muy extraordinaria en algunos sentidos y justamente por ese motivo, como te había mencionado, quise tener esta conversación porque tengo mucha seguridad de que tienes material de valor para compartir a las personas en ámbito tanto artístico como psicológico en sí, ¿no? Así que Bendex, más que bienvenido aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Bueno, Bendex, coméntame un poco, por favor, y para las personas que vayan a ver este video, un poco de ti en sí, para que te puedan ir conociendo, por favor. Bueno, en parte lo que es, si quieres te explico un poco el proyecto en sí, la idea de dónde surgió, de por qué, el concepto. Sí, sí, sí. Mm, un poco era una representación ya que lo que es a título personal, la Divina Comedia, lo que Ya. representaba, bueno, aparte de ser historiador, como bien has explicado, Ujú. es mi otra pasión y quería representarla de alguna manera con las dos pasiones que tengo, que es el tecno y la historia. Oh, genial, Aparte excelente. de que, aparte de que en sí la literatura, el arte, todo lo que es el concepto de humanístico y social es lo que me envuelve, lo que sería mi persona. Ujú. Y a los 15 años leí La Divina Comedia, quedé fascinado Oh, genial. por, por dicha. Y luego aparte también, por ejemplo, mi expareja también me introdujo mucho, me enseñó muchísimo. Ella está muy metida, bueno, también le encantaba y aprendí muchísimo y empecé a involucrar más este concepto en mi parte artística Ujú. y por eso la utilización el utilizar tres máscaras, Ya. representando cada nivel de la Divina Comedia, como esta, la que representa el infierno, Ajá. eh, que sería el sonido más hard, más industrial, más duro. Genial, Y genial. luego tengo lo que sería, por ejemplo, la roja, Ujú. que representa el purgatorio y sería Perfecto. un sonido más acid, rave, Genial. un poco de ese estilo. Y luego lo que sería la plateada, que representa el paraíso. Ujú. Y con sonidos más hipnóticos, como artistas del estilo Oscar Mulero, Reco, un poco de ese estilo. Oh, excelente. Y todo con un simbolismo, ¿no? Una manera de transmitir ese concepto a la gente Ujú. y que la gente haga un viaje interior a través de lo que yo vaya a pinchar y puedan viajar a través de, depende de qué, si estoy pinchando con la dorada, pues sería un viaje hacia el inframundo, hacia el infierno. Oh, ya veo. Eh, en parte lo que es Vende sería como un concepto de Virgilio Ujú. que guía a Dante, a la vez como Dante también, porque es el protagonista de esta aventura, ¿no? De este viaje, pero a Sí. la vez también un poco como Caronte, Ujú. que guía las almas a través de la laguna Estigia hacia el inframundo, hacia el Hades, Sí. y luego también un poco la muerte, por el mismo concepto. El Excelente. guía que guía a través de bueno, que guía las almas Ujú. hacia, hacia pues el infierno, bueno, donde pertoque, ¿no? Sí, 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 Y luego totalmente. la otra vertiente de que tengo relación en el nombre es un poco de que Vendex, Ujú. el significado de dicho nombre es la combinación entre vendetta, venganza, Ajá. y luego lo que sería lex, que se utiliza en latín para referenciarnos a cosas del pasado, ¿no? Por ejemplo,
pues justamente expareja, Ujú. ex trabajo, es decir, algo del pasado. Pues Ya estoy veo. referenciando a que Bendex representa la venganza del pasado, de esas almas Wow. que han sufrido en un pasado todo lo que es ese dolor, ese sufrimiento, esas almas, esa gente que ha sufrido en un pasado, es como el vengador de esas almas, de ese Oh, qué dolor. interesante. Mm, Ya veo, sí, sí, lo que me agrada es de que eh, a veces estos proyectos de arte, ¿no? Que las personas ven y que tal vez no tienen estas personas que presencian mucha afinidad, eh, no conocen tanto de la profundidad, digamos, ¿no? Que hay de la propuesta, del performance. Entonces, lo genial de este tipo de conversación, tal vez que estamos teniendo, es poder entrar en esos detalles que no todas las personas llegan a enterarse, ¿no? Y en mi caso, me agrada mucho estar conversando contigo sobre esto porque creo que hay dos lados donde vamos a dirigir nuestra charla. Un lado, digamos, por así decirlo, más del lado artístico y otro lado que de alguna forma está de lo psicológico, ¿no? Para explicar claro. toda esta propuesta también, que también me parece que tú tienes, ¿no? Un tipo de inclinación a lo segundo que También, mencioné. también al fin y al cabo es una manera de representar como dos personas, ¿no? Es decir, yo Ajá, como exacto. persona personal, lo que sería es decir, Adrián, que soy yo, pero Ujú. luego a la vez lo que es Bendex es como una máscara, y en sí la utilización de la máscara como algo de representar lo que es realmente mi interior y lo que quiero representar, lo que es mi núcleo, ¿no? Como Totalmente. persona. Sí, sí, Eso sí. sería lo que es Bendex. Es un poco un juego así. Y luego está entre, ¿cuál es la máscara? ¿Bendex o Dria? Sí, justo estaba por preguntarte eso y seguro que alguien te lo ha cuestionado en algún momento. ¿Tú cómo Sí, lo ves? ¿Con cuál te sientes más? No sé si la palabra es real, pero tal vez me dejo entender con el término. si te soy sincero, yo personalmente me identifico como ambos. Es decir, es la misma persona unificada. Ujú. Para mí, tanto como Adrián, porque es de una manera lo que soy, como cuando soy con las personas, soy de una manera. Luego artísticamente soy así. Pero no para mí había amigos míos que me decían, hostia, Adrián, hoy con quién quedamos, ¿no? ¿Con Mendex o con Ya Adrián? veo, Y yo decía, has quedado con Mendex y Adrián a la misma vez. ya veo, ya Al veo. fin y al cabo es una representación de mi interior expuesta al exterior. Correcto. Ya está. Genial, excelente. Lo que me agrada también, digamos, dentro de la parte psicológica, pasa que hay una teoría justamente que dice prácticamente que todas las personas usan máscaras, solamente que no se dan cuenta tal vez qué tipo de máscaras están utilizando, como por ejemplo, si alguien es doctora o doctor, representa un tipo de personalidad, ¿no? Cumple con Mm. un tipo de reglas Y sociales. no, Y no todo sí, ahora perdona que te corte, Sí, por sí, sí. ejemplo, me ha venido una cosa a la cabeza, por ejemplo, en el mundo del tecno, justamente, Ajá. y más en Berlín, que vas a los clubs como podríamos decir Berghain, KitKat, Trezor, que hay una cultura muy heavy en el mundo del tecno, además de libertad absoluta Sí. y de respeto, claro, es decir, libertad pero mientras respetes. Ujú. Y puedes encontrar de todo, imagínate, de todo. Es una libertad como tal, libertad absoluta. Oh, Y ya te puedes veo. encontrar, no está permitido ni grabar, ni hacer fotos, ni nada. Justamente porque puedes encontrar gente del estilo, como tú has dicho, doctores, abogados, Oh, directores de empresas, miles de gente que realmente en sus días de su día normal se están poniendo una máscara que claro. no, ellos no se sienten cómodos, es decir, al fin y al cabo lo están haciendo ¿por qué? Porque el sistema dictamina que tú tienes que ser así, tienes que ganar mucho dinero y tienes que conseguir unas metas. Ok, te puede gustar, pero al Ujú. fin y al cabo se están poniendo una máscara porque luego los encuentras en estos clubs vestidos de tal manera, por Mm, ejemplo, es un ejemplo, enteros de látex o de rollo fetichistas, BDSM, consumiendo miles de cosas, claro. bailando, disfrutando de lo que realmente a ellos les gusta. Pues eso es lo que también me gusta, porque dentro de esta, si ves este mundo, Ujú. se está desmontando estas máscaras impuestas por la sociedad. Exacto, A exacto. la vista de la gente normal,
estaría pues visto como, hostia, ¿qué es esto? Esto no, esta persona no puede estar en este cargo si hace esto, ¿me entiendes? Ya veo. Este tipo de crítica social que al fin y al cabo para mí es absurda, porque cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Te sigo completamente y sabes, creo que ese es justamente uno de los principales motivos por los cuales quería conversar contigo y compartir esta charla que estamos teniendo, ya que va por la misma línea, ¿no? Las personas muchas veces usan este tipo de máscaras con este tipo de reglas, eh, Mm, pero no se dan cuenta que la tienen, ¿no? A diferencia, por ejemplo, y esto es algo que he visto dentro de mi experiencia como psicólogo, que las y los artistas suelen adoptar cierto tipo de personalidad, si vale el término, mm, pero es una personalidad mucho más honesta en algún sentido, ¿no? Entonces, mm. el hecho de que tú y yo estemos hablando y tú estés usando justamente también eh, toda la indumentaria que puedas utilizar para tus performances, siento que parte de esa exposición honesta de alguna manera, ¿no? Y como tú dices, no significa que tú estés cubriendo, digamos, a Adrián como persona, sino es una forma de combinar tal vez muchas partes tuyas, ¿no? Como por así decirlo, tal Exacto. vez un lado oscuro en algún sentido y un lado que sería más del lado de luz de repente, ¿no? Pero está Sí, armonizado ahí. exacto, literal, literal, es así. Al fin y al cabo, es lo que decíamos, una persona, lo que dije un poco así en el test del otro día, al Ujú. fin y al cabo una persona tiene que entender que es decir, su forma de ser va a ser como tiene el lado oscuro y tiene el lado luminoso, es decir, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo. Al fin y al cabo, cuando llegamos a tender a un equilibrio total, es decir, a poder entender y a entendernos al 100%, es cuando aceptamos ambos lados. Al fin y al cabo, la sociedad que nos dictamina de que la parte buena es la mejor, la otra eliminarla. Al fin y al cabo, ¿quién dictamina lo bueno y lo malo? ¿No? Es decir, quizá hay un momento que seas malo, pero pueda ser bueno en el caso, ¿no? ¿Me entiendes? Hay Totalmente. conceptos de que es muy, muy subjetivo lo bueno y lo malo, pero al fin y al cabo una persona va a tener cosas buenas, cosas malas, y si se aceptan, se crea el equilibrio y es como el yin y el yang, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, Correcto. un equilibrio total de dicha persona, lo que creará así un equilibrio en la misma persona y yo creo que es la perfección, el yo total. Completamente te sigo justamente en base a lo que dices. También me da curiosidad de que tal vez muchas personas no llegan a darse la oportunidad, ¿no? De conocer este lado oscuro, por así decirlo, que pueden tener. No. Creo, noto que en tu caso, corrígeme si me equivoco, pero parece que tú sí has podido entrar en todo ello de alguna manera para armonizar en este sentido con ambos Por su- lados. por- Exactamente, por supuesto. Hay mucha gente que me diría, hostia, pero quizás estás más en el lado oscuro. No es así, porque luego tú me conoces como persona y dices, hostia, entiendo que realmente este chico no es decir, tiene quizá una estética o quizá siempre como haciendo paralelismos quizá con lo demoníaco, el infierno, pero luego mis valores son, por ejemplo, para mis valores como persona son educación, bueno, humildad, Ujú. educación, trabajo duro y profesionalidad. Es una persona con unos valores negativos, no te los tendrá. Es decir, yo hago un equilibrio entre lo que es la oscuridad, lo malo, lo negro, que mucha gente cuando me dice, hostia, qué oscuro que eres, hostia, qué miedo, No, ya hostia, qué veo. tal, eh, luego realmente me conocen como persona y se les cambia toda esa visión que tenían hacia mí. Es decir, continúan teniendo esa visión de, hostia, qué oscuro es, pero a la vez no es como me lo imaginaba desde un principio. Claro, no oscuro como malo, ¿no? Tal vez. Exacto. Ya Esa veo. oscuridad mala se les va. Genial, genial. Ahora, bueno, tal vez igual para conocerte físicamente desde ese lado, para las personas que vayan a ver esto, y para no incomodarte teniéndote con todo tu indumentaria de performance. eh, Imagínate, no, si no, no pasa nada. Si con esto tengo que estar como mínimo 2 horas o tres, así que claro. no hay. Bueno, pero si te sentirías cómodo en algún momento, igual siéntete libre si quieres quitártelas o como tú Mm, prefieras. En este caso, igual como te decía, siento que
que estoy conversando con ambas personas, ¿no? Ambas Sí, personalidades, ¿cómo pueda definirse en sí es esa armonía en ese sentido que es genial poder notar en una persona, ¿no? Ahora, imagino también que para poder haber llegado a este punto, tú has, como Dante de alguna manera, atravesado muchas etapas, ¿no? Desde infiernos personales, inframundos, sí. purgatorios. ¿Hay alguno de ellos tal vez que haya sido el más significativo que recuerdes y del cual te gustaría tal vez compartir, digamos, sin entrar en mucho detalle, si lo De preferirías? infierno personal, Sí, digamos, una experiencia, por así decirlo, a nivel psicológico, que si bien haya sido muy dura, pero que te haya podido atravesar algo marcar. para... Sí, exacto. Por ejemplo, lo que fue mi, más que adolescencia, ahí Ya. un poco el final de la infancia y entrando en la adolescencia, Ujú. como bien, bueno, sufrí bastante, yo que era muy inocente, muy simplones, inocente, más que nada, muy simple a veces. Sufrí bastante acoso, Oh, mucho, más que ya. acoso, constante, sí, como digásemos, burlas, etcétera, etcétera, y presión, que al final yo creo que esta oscuridad, al fin y al cabo, ha surgido de ello y es encontrarme a mí mismo y decir, hostia, ahora entiendo por qué entiendo cosas o también agradezco. Ujú. Nunca, todo lo que sufrí en un inicio, luego dices, hostia, estoy como que tienes rabia, que luego lo ves con mucha rabia. Ahora lo veo como gracias a Ujú. estas personas, porque hoy en día soy quien soy gracias a ellos. Igualmente que haya sido un proceso duro, que Claro. sufrí bastante, es decir, fueron años y años y años, es decir, no, buah, ahora lo Sí, pienso y sí. digo, wow. Pero gracias a ello, ahora y soy quien soy y quizá si no fuese por ello, nunca, Upendex nunca hubiera surgido ni esta idea tan rebuscada ni tan oscura, porque al fin y Ujú. al cabo veía que cada vez que como que sufría, iba más a eso, al lado oscuro. En un inicio sí que Sí. caía en el lado oscuro, como podríamos decir, hostia puta, Ajá, parece ajá. como aquí Star Wars, en plan, no, Claro. en el sentido de la oscuridad de pensar de manera negativa, Ya, te de sigo. pensar todo mal, de Sí. odiar al mundo, etc. Bueno, cuando pasa eso, pero que luego acepté ambas partes, es decir, la acepté y dije, vale, pero no es lo que tendría que inclinarme, sino hay cosas buenas. Y hice una paz interior que pude llegar a lo que hoy en día soy ahora. Es decir, poder encontrarme en mí mismo, poder entenderme, equilibrar ambas partes y crear una... Y fíjate, es decir, los que me hicieron sufrir Ujú. en un pasado, les estoy pidiendo gracias, os estoy diciendo gracias porque así, gracias a ello, he llegado a este punto, Claro. que la verdad es mi, ¿cómo diríamos? Mi punto álgido de expresión artística y personal. Totalmente, sí, sí, sí. Y se siente, el concepto que manejas artísticamente me fascina, debo decir, y sin que suene algo como adulando, es un hecho, ¿Mm? es uno de los mejores que he visto definitivamente y siento que estás proyectando justamente a hacer que crezca mucho más también este concepto, ¿no? No solamente ropa, básicamente, Exacto, al fin y al cabo intento crear una especie de filosofía, lore, un concepto, más que un artista musical, que hay muchos, un DJ y un productor más entre la escena, lo que intento transmitir y que mis seguidores y la gente que le guste mi música es un poco es un rebuscar los títulos. Por ejemplo, hay muchos títulos que son en latino, que son bulas genial. papales, edictos papales, hay Wow. mucho simbolismo y que intento que a ver si esas personas van a rebuscar. Y por ejemplo, me hace mucha ilusión cuando gente me empieza a contestar en latín, Wow. entra en el lore, entra en el lore también y me empieza a decir, pues, Lord tal. Es decir, que también empiezan un poco a entrar en este concepto y en esta Sí. filosofía y en este lore. O decir en plan, pues, decirme, pues, en plan, viajemos al infierno, cuando viajemos, o Mm, vaya viaje al infierno, cosas así, ¿no? Y genial. un poco se pongan en la tesitura de este proyecto.
y Totalmente. este concepto. Y esto es lo que yo quiero llevar. No, es decir, que también disfruten con la música, porque al fin y al cabo por eso lo hago, pero que también intenten encontrarse a sí mismos y hacer este viaje y que entrar en este concepto. Claro, y tú, como habías mencionado, eh, haciendo alusión a la Divina Comedia, suenas como un guía total en este proceso para dar Mm, introducción a las personas y que no solo lo escuchen, lo sientan en cuerpo, como tú lo haces de alguna forma. exacto, exacto. Excelente. Bueno, yendo un poco de ese lado, justamente, del lado artístico, para no hacer demasiado énfasis en lo psicológico. am, bueno, entiendo también que toda la parte de la música electrónica es bien amplia, ¿no? En ese sentido, tú decías que principalmente, por así decirlo, en tu caso vas más de lo del techno, ¿cierto? Sí, 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 exacto. En el puro tecno, dentro de lo que son las ramas Ujú. diferentes, como he dicho, hard, industrial, acid, hypnotic, rave, Oh, ya veo. todo lo que es la rama del tecno, pero el tecno. Ya veo. Para mí, es la electrónica que más expresa la libertad de expresión y la que puedes expresarte mucho más y la que he visto que a lo largo de la historia, desde cuando surgió, Ujú. es un poco una manera de revolución, una manera de cambiar las cosas y de disfrutar, y un poco diferente a lo que he visto a los otros géneros. Por ejemplo, uno que se me asemeja bastante, pero todavía sí, me falta un toque, que también empecé con él, era el drum and bass. El drum and Ya. bass también es un poco lo que surgió en Inglaterra, un poco de las rave, las fiestas ilegales también, un poco también en ese concepto, pero al fin y al cabo el techno, por lo que he visto, es la que expresa más esta libertad de expresión total. Oh, qué cool. Lo que me agrada también dentro de, digamos, lo que mencionas es esta palabra, ¿no? De ilegal con a veces lo que puede ser prohibido, y ahí vuelvo un poco a lo Mm, psicológico, porque algunas personas me parece que ven este lado oscuro, ¿no? Que todas y todos tenemos para empezar, mm, pero no llegan a entrar porque es como, en algún momento alguien les ha dicho, no, no hagas eso, no entres eso, no entres a eso, no digas eso, ¿no? Como lo prohibido, lo ilegal. sí. Em, ¿tú crees que en tu caso hayas podido trascender, digamos, un tipo de frontera en ese sentido, un límite para poder incluir en tu persona y en tu arte la parte, una vez más, de la oscuridad, de lo prohibido, por así decirlo? Es decir, si tengo algún límite dentro de este mundo, ¿no? Si No, tengo... en realidad, más que nada, si has atravesado límites que te han intentado imponer, porque también, bueno, mi conocimiento sobre tecno es bien básico, pero sí tengo entendido de que muchas veces se ha caracterizado porque era como decías, esta revolución, ¿no? Mm, Em, Todo lo under, todo lo que iba en contra de lo que se suponía que no debía hacer la gente, pero que no estaba mal que lo hagan, simplemente tal vez no lo entendían, ¿no? La gente normal, por así decirlo. exacto. No, sí, totalmente. Yo he atravesado de esas fronteras, esos límites que decían, ah, no hagas esto, no hagas... Por ejemplo, ahora ya no se hacen, pero en un principio en julio, agosto, ahora ya después de eso ya no, pero fiestas así legales, cosas así, sí que por ejemplo, he estado como DJ. Ujú. Antes, después ya, de lo que es después de eso, de agosto, ya la cosa se fue endureciendo y dije, hostia, pues para. Claro, claro, ya veo. Pero sí que entendí que si no atraviesas los límites, sin atravesar la libertad de otro, es decir, Oye, siempre eso, pues, siempre estarás como encerrado en un caparazón. Es decir, yo, por ejemplo, yo no tomo drogas, no bebo, no, es decir, ni fumo ni nada, pero por decisión propia, pero respeto totalmente quien haga y decida el tomar, el beber, el fumar, es decir, cada uno es, y no por, es que no sé qué, es que es malo, es que está prohibido, no, no, al fin y al cabo yo respeto, pero es eso, por decisión propia, no hago eso, pero fíjate en qué entorno estoy, ¿no? ujú, Pero una decisión propia, pues llego a esos límites, a atravesarlos, a estar ujú. dentro de lo que es el meollo y decir, pues no quiero. Y eso eso téngalo, Alejandro, hay que tenerlo claro, Claro. que
no solo el tecno hay drogas, porque eso es otro tema. Sí, Sabes es que cierto. mucha gente, como lo ve más underground, más tal, no solo el tecno, yo he visto pues lo que sería lo comercial. Sí, Eh, espero que haya gente que nos vea, que sí. pueda entender, porque hay mucho tópico, mucha gente normal que Ujú. critica esto, que tiene que entender que en el mundo del reggaetón, el mundo comercial, hay más líneas de coca que en el tecno. Solo lo dejo ahí y Tal yo lo he cual, podido ver. tal cual. Y es que es así, es que a veces me enervo por qué tipo de personas diciendo es que en el mundo del tecno tal. No tiene por qué, porque si Claro. te fijas en qué ámbitos, tela. Totalmente, sí. Y me agrada que tengas esta reacción también emocional porque es una vez más uno de los motivos por los cuales me gusta tener conversaciones con personas como tú Mm, para romper ese tipo de percepción errada que muchas veces las personas mm, tienen, ¿no? Ven a alguien, digamos, que tiene, como tú decías, un tipo de apariencia fuera de lo mm, común, usando mm. látex, cueros o en otro ámbito también, ¿no? Y Sí, lo relacionan automáticamente como si esa persona estaría, digamos, desviada. exactamente, exactamente. Mm, Cuando de repente es todo lo contrario y está mucho más enfocada en algo que puede ser tan genial y hermoso, ¿no? Como en tu caso tu mm, arte, porque es algo que tú le entregas tanto amor, tanta pasión y demás, y está muy mm. lejos de ser, según noto y nos comentas, algo que vaya por lo desviado, ¿no? En el Claro. término negativo, ¿no? Yo imagino que por mi parte, yo creo que mucha gente habrá pensado, ¿y este tío qué problemas tiene? ¿Cuánto toma? Ujú. Miles de cosas que luego le he oído y he dicho, wow, que es todo lo contrario, pero fíjate Claro, cómo ya los estereotipos, la crítica, tal, ya trabaja por sí sola. Es como la gente a veces puede llegar a unos puntos de toxicidad muy sí, bestias totalmente. por no entender lo diferente, Exacto, porque están un poco obcecados en la normalidad, en su sistema normal, en su comodidad, que cuando algo bien raro, diferente, o que le va a desestructurar un poco este pensamiento de estar cómodo en ujú, sus pensamientos, es como, ¿qué tienden a hacer? Atacar. exacto. O bajarle, decir, ah, pues este seguramente es un yonki, este es un paria de la sociedad, o mete tú a saber qué. Claro, te Y sigo, es te sigo. triste. Lo es totalmente. Es más, ahora mismo pienso, creo que en psicología a veces también pasa algo así, ¿no? He escuchado a muchas personas que asocian a un psicólogo como alguien, digamos, que consume mucha marihuana o algo por el estilo, cuando no, no, Madre. realmente, en mi caso no, al menos. Mm, Y si alguien más lo haría también, ya finalmente entra en esa cuestión de, como tú también mencionabas, es la libertad del otro, ¿no? sí, Para evitar esas paradojas, ¿no? Porque a veces la gente normal, como tú mencionas, viene con esto, ¿no? De que yo soy libre, pero te impongo mi libertad. Entonces su exacto. discurso queda totalmente anulado en ese caso. Exactamente. Luego, por ejemplo, está también el concepto de los filósofos, ¿no? Es otro tema que ahora Correcto. más me ha recordado, que aparte de la psicología, el Ujú, filósofo. ¿Cuántas veces has oído que los filósofos se toman de todo, ¿no? Para poder, que sí, bueno, de todo. ujú, Y luego, yo, por ejemplo, me encanta la filosofía y el poder debatir con ella. Y luego hay un concepto que a esta gente no les entra en la cabeza y hay que entender que gracias a los filósofos, gracias a ellos, a los primeros filósofos, el poder, el buscar, el entender el porqué, de decir, ¿por qué tal? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Es decir, las preguntas filosóficas, al fin y al cabo, el debate filosófico es el inicio de la ciencia. totalmente. Si no hubiesen surgido los filósofos y el debate filosófico, la ciencia no hubiese existido nunca, porque no buscas el por qué y luego buscas el cómo sea. Y hay gente que critica la filosofía de los Ujú, filósofos, pero luego son fanáticos de la ciencia, y tú dices, o que mm, son científicos, porque he oído mucha gente, y dices, mmm,
tienes un gran problema, porque al fin y al cabo estás, igual que la psicología, Correcto. eh, el entender cómo funciona es decir, nuestro cerebro, al fin y al cabo, cómo funcionan nuestras acciones, por qué somos así, por qué personas es de esta forma. Es decir, el buscar estas cosas, a veces no hay gente que no acaba de entender y ¿qué Ujú. hace? Criticar de esta forma, decir, pues los psicólogos seguramente, pues eso, fuman marihuana, miles de cosas. Claro, te sigo. Sabes, Igual que los artistas, es que al fin y al exacto. cabo, es que es lo mismo. Todo lo que de los rangos así profesionales que desvaríen de la normalidad dentro Ujú. de lo que es el panorama normal, y más en aquí en España y en otros países, pero En aquí, por ejemplo, he Latinoamérica no visto... es muy diferente, te diré. No, al fin y al cabo tenéis mucha relación cultural y social Claro, claro. que con España, pero en ese sentido si te fijas, es que es eso. Es que si dentro de lo profesional desvarías un poco de lo que es lo normal para su entendimiento, eres un paria. Claro, te sigo. Es más, me haces pensar, digamos, yo dentro de mi profesión siempre he intentado ofrecer algo que permita a las personas, por así decirlo, ampliar un poco su rango mental, ¿no? Y Mm, cuando tengo conversaciones, digamos, con personas que salgan un poco de lo normal, hay otros profesionales, digamos, colegas, que tienen una impresión tan errada, digamos, pero se trata justamente de poder ofrecer algo que eso nuevamente permita a las personas entender un poco mejor. Y si, ok, finalmente si no entienden algo que vaya fuera de su normalidad, simplemente aceptar de repente y respetar básicamente. exacto, exacto, totalmente. Bueno, yendo una vez más a la parte artística también, para no hacer demasiado énfasis en lo psicológico, ¿qué tienes en mente para el futuro, para tu proyecto? Tienes seguramente muchas ideas para continuar haciendo que crezca. Bueno, sí, ahora por ejemplo, mis ideas como es seguir haciendo esta filosofía, es decir, siguiendo transmitiendo a partir de vídeos, Ujú. fotos. Ahora quiero hacer videoclips para Oh, genial. transmitir más ese concepto con un álbum conceptual, más adelante se sacará, y también en formato vinilo, llegar a todas las plataformas, medios, hasta llegar a las revistas. Un poco eso, el poder ir crecer, para Ujú. que más oídos y más gente pueda observar este proyecto y entrar e involucrarse, si le gusta bien, si no, bueno, hay muchos más artistas que seguramente les gusten, en ese sentido, ¿no? En el poder crecer y llegar a poder llegar a más gente y que Ex- este concepto artístico llegue a más oídos. Excelente. Ahora, en tu caso, con tu proyecto, ¿tú tienes un tipo de limitación con tu público? Es decir, si vale el término, ¿tu arte está excluida para ciertas personas o todas las personas son bienvenidas, por así decirlo? Todas las personas son bienvenidas en ese sentido, las propias personas se excluirán solas. Ya Es veo. decir, Sí. son ellas mismas que se excluyen. Ellas pueden entrar, dirán, hostia, esto es demasiado duro o esto es demasiado oscuro para mí, y ya Ujú. saldrán. Es decir, yo no excluyo a nadie. Las propias personas se excluyen a sí mismas. Totalmente cierto. Correcto. Ahora, pues, sí, sí, dentro de esto también y de la expansión que tú estás planeando tener, imagino que te queda muy bien el hecho de estar también en Barcelona, porque Mm. según yo vi, al menos hay mucha influencia, ¿no? De lo gótico y demás. Y si estás viviendo ahí, también imagino que es un lugar donde te permite continuar avanzando con tu proyecto en sí. Totalmente, al fin y al cabo, y al vivir en medio del Born y el gótico, Ujú. me da perfecto para inspiración y luego tomar fotos, vídeos, es decir, y transmitir ese concepto, ya que, por ejemplo, las catedrales de Santa María del Mar y la catedral de Santa Eulalia me van perfectas para transmitir ese concepto, y al fin y al cabo soy un fanático de lo que es el arte gótico, justamente, Claro. y neogótico, como es la Santa Eulalia, Ujú. y ese transmitir pues ese concepto, ¿no? Me va perfecto para poder trabajar mi proyecto. Sí, sin duda. Hay muchas estéticas que noto que tienen mucha relación, por así decirlo. Mm, totalmente. Genial, maravilloso. Bueno, dentro de esto también, am, para puntualizar algunas
partes que hemos podido conversar de repente, ¿qué crees que podría ser también lo que ayudaría a las personas a que puedan ampliar un poco más este rango mental que tienen y poder tanto tal vez darle la bienvenida a algo que les pueda parecer, no sé si decir raro o algo que no entiendan, pero también internamente, es decir, que puedan conectar con su lado oscuro? ¿Qué crees que sería algo así que podría ayudar a las personas, Bendex? Yo, si te soy sincero, Sí, sí, por favor. eh, la máscara dorada es para eso. Oh, ya, genial. Justamente porque necesitan, literal, necesitan hacer un viaje al infierno. Un concepto, puedes decir infierno a lo conceptual o literal. Es Ujú, decir, al fin y al cabo necesitan encontrar sus demonios interiores y aceptarlos. Y luego el poder ir a sitios que nunca en su entendimiento hubiesen imaginado que irían, ujú. como por ejemplo una discoteca, pero con una temática, pues eso, de tecno Claro, o así oscura, cosas que luego les hagan romper los esquemas de toda la vida, o sí. quizá se queden traumatizados. Hay gente que luego se queda traumatizada o no, Mm, pero hay que romper esos esquemas a través de las experiencias y a través del conocimiento de otras personas que pueden darte esa herramienta para romper ese esquema ujú. y encontrarte a ti mismo y el poder entender tus demonios internos es decir, eso, la parte buena y la parte mala, y al final crear un Totalmente. equilibrio de la persona. Pero es difícil hacer el paso y la gente tiene miedo. Claro, Es normal. lo que me gusta una vez más, tanto de ti como una figura artística y como una persona como tal, es de que tú de repente, incluso con esta conversación que estamos teniendo, haces de guía, ¿no? Como decías, a través Mm, de esos infiernos. No es que estás invitando a las personas a que se metan a sus infiernos y ya, sino es como un tipo de orientación de que es a través de toda esta oscuridad que va a poder estar la salida de repente a algo que no puedan entender de sí mismas o de sí mismos en sí. exacto, exactamente. Al fin y al cabo pasó con muchos artistas, ahora que estaba pensando y justamente lo que dices, pasó con muchos artistas y más influyentes, como fue Marilyn Manson, muchos. Fíjate cómo las comunidades que tenían un pensamiento propio, como podríamos decir la comunidad cristiana en Estados Unidos, cómo atacó contra él diciéndole que si satánico, bueno, y yendo y luego yendo a los conciertos afuera, pues repartiendo panfletos contra él, bueno, miles de cosas, Sí. miles de ataques, no solo con Marilyn Manson, muchos artistas que han tocado estos temas oscuros o que han sido un poco oscuros, Ujú. se les ha atacado. ¿Por qué? Por lo mismo, es lo que estamos hablando, ese miedo a lo diferente, Claro. ese miedo a poder entender otras cosas. Ujú. ¿Qué hace? Pues atacas. Es Sí, la, es la defensa del miedo. Cuando tienes totalmente. miedo, te sientes acorralado, atacas. Esas personas tienen miedo a lo diferente. Siempre estamos en la misma. Hay que romper, hay que intentar romper. Y si no, para mí, de verdad, si hay gente que no puede cambiarlo. Para mí, esas personas, yo las excluyo. Es decir, cuando hay Ujú. una persona que no puede cambiar o que Te no va a sigo. entender y que te ataca sin ningún sentido, Ujú. para mí para mí es excluyente. En plan, las Sabes, excluyo. me parece incluso un excelente ejemplo de comportamientos que muchas personas tal vez no tienen, porque de alguna forma actualmente noto que se genera un tipo de culpa cuando rechazas algo, ¿no? Mm, Y en realidad puede ser algo muy hasta útil a nivel de salud mental, si se quiere, poder separar las cosas que no le están haciendo bien de repente a tu mundo en ese sentido, ¿no? Y como tú claro, decías, no es por una cuestión de, eh, de ser la figura mala, sino que es una forma de protegerse también y tal vez empoderarse de este lado oscuro te permite hacer eso, ¿no? Como saber claro. utilizar tus armas para defenderte de lo que realmente pueda ser, lo que sea el peligro. Exactamente. Te sigo completamente. Bueno, para no extender mucho más tampoco esta conversación, Bendex, te hago un par de preguntas más y si estaría bien por ti. Y una vez más,
te agradezco por la oportunidad. Me parece que para las personas que se den la oportunidad de ver esto va a ser muy útil. Mm, Indudablemente es diferente, pero como decíamos, no necesariamente lo que no se entiende en un principio es malo. Hay que darle la ex- oportunidad para ver cuánto de exact- valor hay ahí. Em, exactamente, exactamente. bueno, algo de repente que te haya llevado a este tipo de estilo que tienes artísticamente. ¿Recuerdas algo que haya sido como un punto clave para irte del lado del tecno, por ejemplo, del lado de este estilo? Podría decir, sí, hay varios factores en mi vida. Uno es el metal. Yo antes era metalero, Ah, siempre he sido genial. metalero. Esa oscuridad siempre ha estado, Ujú, esa dureza. Y poco a poco fui descubriendo la electrónica, diferentes artistas, como en un principio Skrillex, un poco dubstep, drum and bass. Luego descubrí el techno, el ujú. más suave, el tipo Drumcode. Y fin y al cabo encontré a un artista, bueno, dos artistas en concreto, que me dieron el paso a poder perfilar mi estilo y encontrar realmente lo que realmente me sería como la representación de Vendex, que Ah, fue genial. I Hate Models Ya. y el que yo represento para mí, mi aspiración y es como mi dios, digamos, es Dax G, es Dax J, Dax G. Genial. Ese artista para mí fue bueno, estos dos representaron un antes y un después para encontrar el sonido y al fin y al cabo encontrar en el sonido, en este caso, en el Sí. sonido oscuro del tecno. Y luego en lo que es estética, la estética siempre la he llevado todo y así, por ejemplo, como he dicho, aparte del metal, yo era un poco sí emo, metalero. Y luego también, poco a poco, el descubrir la tienda donde estaba trabajando, Backstage, Ujú. también encontré, y cuando la encontré dije, guau, qué pasada, y por suerte pude empezar a trabajar. Oh, Y por genial. otra parte también con mi expareja, también como tenían el mismo estilo, al fin y al cabo bebíamos así mucho del estilo de vestir y muchas cosas en ese sentido. O, por ejemplo, el tipo collares de este estilo, Claro, noto también que miles, tienes anillos, ¿verdad? ani- sí, Accesorios. anillos, sí, Genial. el pendiente, es decir, un poco eso, accesorios, ya, pero todo así ya lo venía de antes, pero fueron pequeños factores que fueron marcando y cambiando. Y luego, por ejemplo, la túnica, lo que es el cardigan, Ujú. no es algo nuevo, ni yo desde pequeño, muy pequeño, yo la adoración a los malos, al villano, Sí. siempre ha estado. Y un concepto de villano con capucha eran por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Ujú. los Nazgûl, los portadores, los que perseguían a los hobbits para conseguir bueno, y a la comunidad del anillo, básicamente para conseguir el anillo Ajá. son los Natur, nueve jinetes, Ya. que son como encapuchados, no sé si te suena con los guantes de hierro que van persiguiendo, Sí, pues sí, eso. sí. Y luego, por ejemplo, Sauron también, al fin y al Claro. cabo. Y luego en otra saga, que es el Star Wars, que es mi saga favorita, la Ujú. segunda sería El Señor de los Anillos. Luego también serían los Sith, Los los Sith, malos, los que exacto. tenían también lo mismo, la estética, siempre me ha fascinado desde pequeñito. Genial. Y, y luego en Harry Potter lo mismo, es mi tercera saga favorita, Ujú. sería también los mortífagos, cuando con esta estética también con las máscaras, las túnicas. Es decir, un poco, si te fijas, siempre es el mismo factor, Sí. un poco, en diferentes, es un poco cambiando estéticas, pero siempre es el mismo factor y desde pequeñito siempre me fascinaba y es algo que dije, esto me vale, es lo que te decía, mi núcleo como persona y lo Claro. quería transmitir. Totalmente. Noto también que hay como un patrón entre todas las figuras que has mencionado de muy Sí. poderosas, ¿no? Sí, exacto. Siempre hay un patrón y si te fijas son esos patrones que a mí desde pequeñito pues me fascinaba y un poco es el Bendix es lo que quiere representar también Ujú. esa fascinación a lo que yo o lo que sería mi como persona, como yo me he construido, ¿no? Ujú. Excelente. Bueno, sin duda voy a buscar algunos de los artistas también que has mencionado y tal vez dos preguntas más para ir cerrando. Mm, ¿Qué tal respecto a tu profesión? Porque me comentabas que eres historiador, ¿cierto? mm, sí.
¿Hubo algo que te motivó en particular para empezar a estudiar la historia de repente? Bueno, yo siempre desde pequeñito la historia me ha fascinado, desde pequeñito. Gracias a mi madre me introdujo en la historia, leyéndome en National Geographic, luego jugando videojuegos como era Assassin's Creed, muchos otros videojuegos, muchos, de Age of Empires, Age of Mythology, por eso Oh, también la genial. mitología me fascina. Miles de cosas, películas, todo me fascinaba. Luego, por ejemplo, es eso, desde pequeñito las asignaturas favoritas, Ujú. lo mismo, eran sociales, y más cuando hacíamos historia, me fascinaba. Y luego ya a partir de allí me ha fascinando, más fascinando, hasta llegar a un punto y dije, quiero hacer esto, quiero Ujú. estudiar esto, porque es mi pasión. Excelente. Y dicho y hecho, al final me saqué la carrera. mmm, con notable alto, Genial. casi excelente, y la verdad es que es por eso, porque es que es mi pasión y quería hacerlo sí o sí. Excelente. Sí, sin duda creo que ambas tienen incluso mucha relación y Mm. en base a estas dos pasiones que tienes, tal vez lo último que te preguntaría es, eh, ¿de qué manera crees que han podido ayudarte esta parte, digamos, de historiador, toda tu formación académica y la parte artística que has podido tener? Es decir, cómo se relacionan, ¿no? En ese sentido. Más que nada, ¿cómo te han podido tal vez permitir mejorar tu vida, si vale la pregunta? ¿Cómo han permitido mejorar? Bueno, básicamente, imagínate, ¿cómo mejorar mi vida? Para mí, mejorarla es en el sentido de que he podido hacer lo que realmente me ha gustado y Sí. lo que realmente me gusta. Es decir, hacer una carrera de historia, que es lo que me gustaba, estudiar eso, sacármela. Es decir, ya que tengo que sacar una carrera, al fin y al Ujú. cabo, hoy en día es de modo obligado cumplimiento, pero hacer algo que realmente me apasionaba y luego lo que es la parte artística, que es lo que yo sin esto podríamos decir que psicológicamente, anímicamente y como persona estaría muerto. Ya veo, te Es sigo decir, para completamente. mí lo es todo. Es una excelente respuesta. Creo que con ella justamente, eh, bueno, en sí concluimos tal vez. Me parece, como digo, una excelente conclusión, porque Mm. muchas veces toda la parte artística le da mucho sentido a nuestra vida y también me parece que nos permite poder ampliar nuestra manera de apreciar el mundo en ese sentido, no tenerle miedo a muchas cosas que en un principio puedan ser Exactamente. diferentes, pero tienen mucho valor en sí cuando Mm. profundizamos. Totalmente. Genial, Bendex. Bueno, con esto entonces concluimos. Te agradezco nuevamente mucho por esta conversación que hemos tenido, por tu tiempo. Siento que va a ser de mucho valor para quienes se permitan la oportunidad de verlo. Y bueno, sin duda yo voy a estar muy pendiente de todo lo que tú puedas hacer artísticamente. Me llama la atención, así que estaré ahí apoyando dentro de mis Pues posibilidades. muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y por dichas palabras. Genial. Muy bien. Estamos en contacto entonces, Estamos Bendex. en contacto. Perfecto.